Mi padre alcohólico vendió mi casa, pero yo le destruí la vida. Soy Elena Silva, y a mis 32 años por fin he comprendido que mi vida no se trata de quién me protegió, sino de cómo aprendí a no necesitar a nadie. Mi historia está marcada por el olor a cerveza rancia de una casa que me fue arrebatada por el hombre que se suponía debía ser mi escudo. Mi padre, un alcohólico en toda regla, vendió nuestro hogar, el último rastro de una vida normal que me quedaba. Pero yo me aseguré de que esa traición no saliera impune. Le destruí la vida y no me arrepiento. Esa casa ya no me importaba. Lo que me importaba era la lección que había aprendido y la venganza que me había forjado. Hay personas cuyo destino parece ser el de un escudo. Vienen al mundo para convertirse en tu refugio, en la pared sólida que te protege de las tormentas más feroces de la vida. Su mera presencia te envuelve en una sensación de seguridad, una calma que te hace creer que, mientras estén a tu lado, nada realmente malo puede sucederte. Sus acciones son una armadura, sus palabras un bálsamo que cura las heridas antes de que se profundicen. Son los protectores por naturaleza, las anclas que impiden que tu barco se vaya a la deriva en un mar de incertidumbre. Pero la vida también me presentó a personas que nacen con un propósito muy diferente. Su rol no es el de un guardián, sino de una fuerza de la naturaleza. Llegaron a mi vida para someterme a una prueba constante, a presionar cada uno de mis límites, a empujar cada botón que creía tener bajo control. Eran un espejo implacable que reflejaba mis debilidades, una tormenta que me obligaba a resistir, a sostenerme con la poca fuerza que me quedaba. Su misión, aunque dolorosa, era la de probar hasta dónde podía resistir, qué tan fuerte era mi estructura interna antes de que las fisuras se convirtieran en una grieta irreparable. Eran el desafío que me hacían más fuerte o el peso que me rompía en pedazos. Mi padre era de los segundos. Su presencia no era un consuelo, sino la constante y silenciosa evaluación de mi fortaleza. No recuerdo un solo día en que me sintiera a salvo con él. Al contrario, vivía en un estado de alerta perpetua, como si mi hogar fuera un campo de minas. No me protegía de los golpes del mundo, me lanzaba a ellos sin advertencia para ver si lograba levantarme. Recuerdo la vez que me obligó a montar una bicicleta sin frenos. Me dijo que era para que aprendiera a tener reflejos. El resultado fue una rodilla ensangrentada y el eco de su risa en mi memoria, una lección que no olvidé. No era un faro en la oscuridad, sino el oleaje incansable que azotaba el acantilado. Sus palabras eran como un cincel, sus acciones un martillo que buscaba la fragilidad en mi espíritu. Me llamaba débil si me atrevía a quejarme. Me decía que las personas como yo no merecían un futuro. Cada crítica era un golpe preciso, diseñado para erosionar mi autoestima, para hacerme creer que yo no era lo suficientemente buena, fuerte o inteligente. Su objetivo era encontrar mi punto de quiebre, el momento en que me derrumbaría. Con el tiempo, esa relación me enseñó a no buscar la protección en el exterior, a no esperar que nadie viniera a salvarme. Me enseñó a forjar mi propia armadura dentro de mí misma, en el rincón más oscuro de mi resiliencia, donde nadie más podía llegar. Y así aprendí la lección más dura de todas. Me enseñó que a veces la protección más valiosa no viene de un escudo externo, sino de la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando la persona que se supone que debe protegerte es la misma que te pone a prueba. Recuerdo las noches en las que me encerraba en mi cuarto, no por capricho, sino por miedo. Era la única forma de protegerme de sus repentinos arranques de ira, de los objetos que volaban por el aire o de los gritos que me hacían temblar. Esos momentos, esas cicatrices invisibles, me hicieron entender que la verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de resistirlo. Mi padre, sin saberlo, me dio una herramienta invaluable: la capacidad de sobrevivir. Me mostró la peor versión del ser humano, y en el proceso me obligó a encontrar la mejor versión de mí misma. Esa es la única herencia que me dejó,
y es una que no podría haber comprado con ninguna cantidad de dinero. Pero yo aprendí a no romperme. Aprendí a convertirme en algo más duro que la presión constante que él ejercía sobre mí. Mi fuerza no se manifestaba en lágrimas ni en gritos, porque sabía que eso solo le daría más poder. En cambio, se materializaba en una quietud que afilaba mi mente y mi espíritu. Recuerdo noches enteras sentada en mi cama, con la puerta cerrada con un seguro improvisado, escuchando sus pasos pesados por el pasillo. Mientras él gritaba, yo me concentraba en mis estudios, en los números de la ingeniería, en la idea de un futuro lejos de ahí. Cada humillación, cada silencio pesado después de una de sus rabias, se convirtieron en la piedra de afilar sobre la que forjé una voluntad de acero. No me desmoroné. En cambio, mi resentimiento se endureció hasta convertirse en una hoja afilada, lista para el momento en que pudiera utilizarla. La venganza no era una idea, era una meta. Observaba sus movimientos, sus debilidades, su dependencia del alcohol. Anotaba mentalmente cada una de sus fallas, cada una de sus mentiras. A los 15 años ya sabía más de él que nadie. No era una víctima, era una sobreviviente en construcción. Estaba construyendo mi propia jaula, una que me protegería de él, pero que también se convertiría en un arma contra él. Y en el silencio de mi mente, sonreía sabiendo que el día de mi libertad llegaría. Y cuando me quitó lo único que tenía, la esperanza de una vida normal, el rastro de la inocencia, yo me encargué de quitarle todo lo que le quedaba. No fue un acto impulsivo, sino el resultado de años de planeación silenciosa. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus debilidades, las había estudiado con la frialdad de un estratega. Le arrebaté su orgullo, su reputación, lo poco que valoraba por encima de su siguiente trago. Vi cómo su mundo se desvanecía ante mis ojos pedazo a pedazo, y en cada uno de esos momentos sentí que la balanza finalmente se equilibraba. A pesar de los desafíos, aprendí a forjar mi propia armadura. Me di cuenta de que mi fuerza no estaba en la protección de los demás, sino en mi propia resiliencia. Y con esa fuerza, construí un futuro para mí misma, lejos de las sombras de mi infancia. Mi padre no era el tipo de borracho simpático que baila en bodas, que cuenta chistes torpes y se ríe a carcajadas. El alcohol en él no era motivo de fiesta, sino el combustible de una furia silenciosa. Era el que gritaba sin razón aparente, cuya voz resonaba en las paredes de la casa como un disparo. Era el que lanzaba botellas contra el televisor cuando no encontraba el control remoto, culpando a un aparato inerte por su propia impotencia. Él culpaba al mundo entero por su ruina, por cada mala decisión que había tomado, por cada fracaso. Y en sus peores momentos, me culpaba a mí por algo tan fundamental como seguir respirando, como si mi mera existencia fuera una afrenta personal a su miseria. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. 9. Una edad en la que el mundo se divide entre los juegos en el parque y las caricaturas de la televisión. No una edad para ver a mi madre consumirse lentamente. El cáncer se la llevó, pero lo que dejó atrás fue un vacío que mi padre llenó con su resentimiento. Su muerte se convirtió en otro de sus argumentos para beber, una excusa para hundirse aún más en la oscuridad. Él ya no tenía que fingir por ella, ya no había nadie que intentara detener su espiral. Y yo, una niña de 9 años, me convertí en el único blanco de su dolor, en la única persona que quedaba para absorber toda la rabia que él tenía. Pero a veces en la quietud de la noche, creo que en realidad murió de tristeza. El cáncer fue la causa médica, sí, pero la verdadera enfermedad fue la pena de ver cómo el hombre que amaba se convertía en un monstruo. Era una muerte lenta, silenciosa, que la consumía desde adentro. La tristeza de ver cómo la esperanza se desvanecía de los ojos de su esposo y era reemplazada por un vacío que el alcohol intentaba llenar. Fue el dolor de ver cómo su pequeña hija aprendía a caminar con miedo, como quien camina sobre cristales, siempre atenta, siempre a la defensiva, siempre esperando el siguiente estallido. Después de ella solo quedábamos él y yo, y en esa casa el infierno se hizo más chico,
más íntimo, pero también más intenso. La atención ya no se dispersaba entre 3 personas. Se concentraba en nosotros 2, en un ambiente que se sentía como una olla a presión a punto de explotar. Su dolor se dirigía directamente hacia mí sin la amortiguación de la presencia de mi madre. Mi soledad se hizo absoluta. Fue entonces cuando me di cuenta de que si no me endurecía, aprendí a protegerme a mí misma, nadie lo haría. Fue el momento en que dejé de ser la niña que caminaba sobre cristales y me convertí en la que los guardaba, esperando el momento de usarlos. Desde los 12 años trabajé. Mi infancia no fue la de jugar o la de soñar, sino la de planear una fuga. Vendía dulces en escuela, con las ganancias cuidadosamente guardadas en un frasco. Lavaba autos por unas pocas monedas. Hacía tareas por encargo para los compañeros que tenían el tiempo y la despreocupación que a mí me faltaban. Todo con un solo objetivo, que se convirtió en mi mantra: salir de ahí. Cada centavo que ganaba era un ladrillo más en el muro que construía entre esa casa y mi futuro. Cada día que pasaba, me alejaba un poco más de un infierno y me acercaba a la libertad. A los 18 conseguí una beca para una universidad y estudié ingeniería. Era mi boleto de salida, la prueba de que todo mi esfuerzo había valido la pena. Vivía en un cuarto compartido, comía arroz con atún todos los días y dormía con audífonos para ahogar los gritos de los vecinos que me recordaban demasiado a mi pasado. Las incomodidades eran insignificantes. No había botellas que se rompieran, ni gritos que me culparan. Era mi propio espacio, mi propio aire. Por primera vez en mi vida sentí que era libre. O al menos eso creía. Porque aunque ya no vivía con él, mi padre aún tenía las llaves de mi vida. La distancia física no había cortado los lazos de la deuda emocional, del miedo que se había enraizado en mí. Sabía que en cualquier momento podría volver a entrar en mi vida y derrumbar todo lo que había construido. La libertad no era una realidad, sino una ilusión frágil que se sostenía sobre la incertidumbre de su próxima jugada. Mi padre era un fantasma que me seguía, y hasta que no me deshiciera de él, no podría ser realmente libre. A los 26 años logré algo que nadie en mi familia habría imaginado. Compré mi propia casa. Era modesta, de 3 cuartos y con un pequeño patio donde soñaba con cultivar mis propias plantas. No era perfecta, pero el logro me abrumaba con la esperanza de una paz duradera. Por primera vez en mi vida sentí que tenía mi propio espacio, lejos de las sombras de mi infancia. Pinté cada habitación con mis propias manos. Cada brochazo era un trazo de mi nueva vida. Colgué cortinas de segunda mano, cada una un velo sobre el pasado. Hice que cada rincón de esa casa, desde el color de las paredes hasta la disposición de los muebles, gritara en silencio: ya no soy esa niña que vivía con miedo. Era mi santuario, la prueba de mi resiliencia. Ese lugar, con sus imperfecciones y su historia, no era solo una casa. Era mi hogar. Era el resultado de mi esfuerzo, mi sacrificio, mi lucha por la libertad. Y en esa casa, por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Legalmente, la escritura quedó a nombre de ambos. Fue un error. Un error que me persigue hasta el día de hoy. Un error que creí haber superado. No lo hice por ingenua, pensando que podría confiar en él. Lo hice por presión. La presión de un padre que me hizo sentir que le debía cada cosa buena en mi vida. La presión de la costumbre, de ceder ante sus amenazas. De la culpa que había plantado en mí desde que era una niña. La presión de una sociedad que nos decía que un padre es un padre, sin importar cuán monstruoso sea. Y así, en el momento de mi mayor triunfo, la soga que creí haber cortado se ataba a mi cuello de nuevo, con su nombre al lado del mío en un papel oficial. Él decía: «Es tu primera casa, es un gran logro. Deja que la firme contigo, así te ayudo con los trámites y te evitas problemas». Yo sabía que era mentira. Sus palabras estaban llenas de un veneno dulce, una manipulación que había perfeccionado durante años. No buscaba ayudarme, buscaba mantener su control sobre mí. Cada una de sus buenas intenciones venía acompañada de una trampa.
una cuerda que me ataba a él y a su miseria. Pero en ese momento estaba exhausta. Estaba tan cansada de discutir, de luchar por cada centímetro de mi vida, que cedí. Quería paz. Quería por primera vez bajar la guardia y simplemente disfrutar de mi logro. Y ese, dejar que mi necesidad de tranquilidad superara mi juicio, fue mi segundo gran error. El primero fue nacer en su casa. El segundo fue darle una llave a la mía. Le había dado un ancla para hundirme de nuevo, en lugar de cortarle las amarras para que se fuera. Un día regresé de un viaje corto. Había ido con amigas a una exposición de arquitectura en Querétaro. Un breve respiro de 3 días que creí merecer. Me había permitido bajar la guardia, soñar con planos y diseños, con la idea de construir una vida diferente. Volví con la cabeza llena de ideas, de bocetos y de una paz que no sentía a menudo, una tranquilidad que creía haber ganado. Pero al llegar, la paz se rompió en pedazos. La cerradura de la puerta, la misma que yo había instalado con mis propias manos, había sido cambiada. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, tal vez el electricista o una confusión, pero la verdad me golpeó de lleno. El silencio de la casa, un silencio que antes era mi consuelo, ahora se sentía como una amenaza. Y el olor a hogar, ese olor que me había costado tanto construir, había desaparecido por completo. El miedo, ese viejo compañero de mi infancia, regresaba con más fuerza que nunca, porque sabía que la cerradura no era lo único que había cambiado. Toqué la puerta, mis nudillos resonando en la madera recién pintada. Grité su nombre, lleno de una confusión que pronto se convertiría en un terror helado. ¿Por qué la cerradura era diferente? ¿Por qué nadie contestaba? El aire que solía oler a mi pan casero ahora era un olor extraño, a limpieza industrial. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor frenético, mientras el pánico se apoderaba de mí. Y entonces lo vi. Salió de mi casa con una pareja de desconocidos. Un hombre y una mujer de unos 60 años, con caras sonrientes, con los ojos llenos de la ilusión que yo había sentido al comprar la casa. Mi padre llevaba las llaves nuevas en la mano, y en su cara había una sonrisa de triunfo, una que me revolvió el estómago. ¿Qué hiciste?, le grité. Mi voz temblaba con un pánico que no podía esconder. ¿Por qué la cerradura era diferente? ¿Por qué nadie contestaba? El aire que solía oler a mi pan casero ahora era un olor extraño, a limpieza industrial. Mi corazón latía con fuerza como un tambor frenético mientras el pánico se apoderaba de mí. Y entonces vendí la casa. Respondió con la misma calma que usaría para decirme que era un día soleado. Su tono era plano, desinteresado, la indiferencia de un hombre que no sentía ni un ápice de remordimiento. Era como si me estuviera diciendo que había ido a la tienda por tortillas y no que había destrozado mi vida. ¿Qué? Mi grito fue un alarido de incredulidad, una mezcla de dolor y rabia que resonó en la calle. Era mía también, tenía derecho, dijo, encogiéndose de hombros como si fuera la cosa más normal del mundo. Mientras me decía eso, le pasaba a la pareja de ancianos una caja de mis cosas, una caja llena de mis libros y mis recuerdos, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Ya no era una cuestión de pelear, era una cuestión de sobrevivir de nuevo. Los nuevos propietarios se acercaron. Un par de caras nuevas, ilusionadas con su nueva adquisición. Sacaron un contrato, papeles sellados que certificaban su compra. Todo estaba en regla. Mi firma junto a la suya validaba la venta. Y ahí, en plena calle, con mis maletas en el suelo, entendí que el único lugar donde alguna vez fui feliz, el único rincón que había construido para mí, ya no era mío. El hombre que me dio la vida había decidido venderla. Vendió mi futuro, mi estabilidad, mi paz.
por lo que fuera que le hubieran dado por la casa. Y en ese instante, supe que no había vuelta atrás. Ya no era solo una cuestión de resistencia, ahora era una cuestión de justicia. No lloré. No había espacio para la tristeza, solo para un odio frío y calculado. No imploré. Las súplicas no funcionaban con él, y mi dignidad era lo último que me quedaba. Solo me fui, con mi mochila a la espalda, mis recuerdos en el corazón y un fuego en el pecho que no me dejaría dormir por semanas. No era un fuego de furia, sino uno de propósito, que iluminaba el camino hacia mi venganza. Dormí en un sillón prestado. Las noches eran cortas y el descanso precario, pero cada una de ellas era un recordatorio constante del plan que se gestaba en mi mente. El colchón era duro. El olor a humedad de la vieja casa me recordaba demasiado a la mía. Pero a diferencia de mi infancia, ahora el malestar físico era un motor, no una condena. Trabajé turnos dobles, mi cuerpo dolía y el cansancio era mi única compañía. Pero no me importaba. Cada hora extra, cada café bebido para mantenerme despierta, cada sacrificio que hacía, todo estaba enfocado en una sola cosa: mi revancha. No era una revancha impulsiva, sino una meticulosa y fría. Había aprendido del mejor a ser un estratega. Si él creía que podía arrebatarme lo único bueno que había logrado en la vida y salir impune, yo iba a enseñarle lo que era perder, pero en serio. No una casa, no un recuerdo, sino la vida que él pensaba que aún tenía. Yo me encargaría de que le doliera, de que le quedara claro lo que significaba la palabra justicia. Mi plan no era solo recuperarlo todo, sino que él lo perdiera todo. Y en la oscuridad de la noche, en el sillón prestado, mi mente ya estaba en marcha, desmantelando su vida pedazo a pedazo, exactamente como él había hecho con la mía. La venganza no era un capricho, era la única forma que tenía de recuperar mi vida. Mi padre vivía en una vieja casa de mi abuela, un lugar que se caía a pedazos en un barrio polvoriento, donde las banquetas estaban más rotas que sus promesas. El lugar era un reflejo de su propia vida, abandonado, lleno de escombros y sin la calidez de un hogar. Las paredes desconchadas, el olor a humedad y alcohol rancio, y un jardín donde la maleza crecía más que cualquier flor. A veces, en las noches de verano, se quedaba sin luz porque no pagaba los recibos, y me obligaba a encender velas que parpadeaban con cada uno de sus movimientos, creando sombras que bailaban en las paredes y daban vida a mis peores miedos. Su única fuente de ingresos era una pensión mínima, una miseria que apenas le alcanzaba para malvivir. Y sin embargo, gracias a mí, él había podido tener luz, gas y comida por años. No porque me importara, sino porque era la única forma que tenía de mantenerlo alejado, de comprar mi propia tranquilidad. Le daba lo suficiente para que no tuviera que recurrir a mí, para que no tuviera que invadir mi vida con su oscuridad. Era una extorsión silenciosa, un pago por la libertad que él me había quitado. Y él lo sabía y lo aceptaba. Porque incluso en su miseria era demasiado cobarde para trabajar. El recuerdo más nítido y doloroso de mi infancia no es una imagen, sino una sensación: la constante humillación. Mi padre no solo me infligía dolor con las manos, sino también con sus palabras. Un veneno sutil que goteaba de sus labios y se filtraba en mi espíritu. La humillación era su arma más potente, una forma de recordarme que estaba atada a él y a su miseria. A los 10 años, una niña rubia con pecas, llamada Sofía, me invitó a su fiesta de cumpleaños. La invitación llegó en un sobre rosa con caligrafía perfecta, un pedazo de fantasía que me hizo soñar con globos, pastel y risas. Pero el sueño duró poco. Cuando le mostré la invitación, mi padre la arrugó con desprecio. Con la cara enrojecida por el alcohol y los ojos vidriosos, me obligó a llamar a Sofía y a mentirle, a decirle que mi madre, que para entonces ya no estaba muy enferma y no podía dejarla sola.
Quería que los demás pensaran que éramos una familia que aún tenía una matriarca y sobre todo que no éramos pobres. La vergüenza no fue solo por mentir, sino por sentirme una intrusa en el mundo de los demás, obligada a inventar una vida que no tenía. Era la única forma de protegerme de sus repentinos arranques de ira, de los objetos que volaban por el aire o de los gritos que me hacían temblar. El día de la fiesta me hizo sentarme en la mesa de la cocina y me señaló las galletas que horneaba mi abuela, diciendo que un regalo es un gasto estúpido. La humillación se grabó en mí como una marca indeleble, una lección que no olvidaría. Recuerdo las noches en las que me encerraba en mi cuarto no por capricho, sino por miedo. Su risa hueca y cruel se burlaba de mis sueños y aspiraciones. Las personas como tú no merecen un futuro, me decía. Y esa frase se convirtió en mi motor, en la fuerza que me impulsó a demostrarle que estaba equivocado. Sin saberlo, me enseñó a forjar mi propia armadura, a no buscar la protección en el exterior, sino encontrarla en el rincón más oscuro de mi resiliencia. La humillación que sentí el día anterior se hizo aún más profunda al día siguiente. Mi padre no solo me había prohibido asistir a la fiesta de Sofía, se encargó de que mi miseria fuera completa. Un paquete llegó a nuestra puerta, un pequeño gesto de cantidad de la madre de Sofía. Dentro había un pastelito individual y un regalo envuelto en papel brillante. Mi padre lo abrió con desprecio y al ver la muñeca con falda de tul blanca, que siempre había deseado, su rostro se desfiguró. No era furia, sino un enojo frío y cruel. Me la arrebató de las manos y la arrojó al suelo como si fuera basura. «Dile a tu amiga que no necesitamos sus limosnas», me ordenó. Su voz era un látigo. Caminé las 7 cuadras con el regalo en mis manos, sintiendo el peso de la vergüenza y el miedo en cada paso. Cuando Sofía abrió la puerta, su cara se iluminó, pero la felicidad se desvaneció al ver el paquete. «Mi padre dice que no lo puedo aceptar», le dije en voz baja, con la cabeza baja, sintiendo su confusión y tristeza. Lo que más me dolió no fue la pérdida del regalo, sino la dura realidad de que mi padre era un hombre capaz de robarlo la ilusión a una niña, no solo a mí, sino también a Sofía. Su acción no fue un capricho, sino un acto de una cobardía y un sadismo que me demostraron la verdadera naturaleza de su carácter. En ese momento entendí que él era incapaz de sentir alegría o amor, solo de infundir dolor en quienes lo rodeaban. Esa memoria no solo me dolía por el acto en sí mismo, sino por todo lo que simbolizaba. No era una simple prohibición, sino un recordatorio constante de que no merecía la felicidad, la amistad, ni una vida normal. La humillación era su arma más poderosa, su forma de atarme a él y a su miseria. Las noches en las que me encerraba en mi cuarto, no por capricho, sino por miedo, se convirtieron en mi único refugio. La única forma de protegerme de sus arranques de ira, de los objetos que volaban por el aire y de los gritos que me hacían temblar, era el silencio. Su risa, hueca y cruel, se burlaba de mis sueños y aspiraciones. «Las personas como tú no merecen un futuro», me decía. Y esa frase se convirtió en mi motor, en la fuerza que me impulsó a demostrarle que estaba equivocado. Sin saberlo, me enseñó a forjar mi propia armadura. Me hizo buscar la protección no en el exterior, sino en el rincón más oscuro de mi resiliencia, donde nadie más podía llegar. Esa es la única herencia que me dejó, y es una que no podría haber comprado con ninguna cantidad de dinero. A los 14 años, un profesor me felicitó por mis calificaciones, un pequeño momento de orgullo que mi padre no tardó en destruir. Al enterarse, me arrebató el certificado de la mano y lo rompió, diciendo que no servía de nada, que las mujeres inteligentes se quedan solas. Siempre buscó la manera de apagar mi luz, de hacerme sentir que era un estorbo, una carga en su vida. Pero su peor acto de maldad ocurrió después de la muerte de mi madre. Sin una pizca de remordimiento, vendió todas sus joyas y recuerdos, incluso los anillos de matrimonio y los pendientes que le había regalado en su primera Navidad juntos. Lo hizo por una botella de whisky.
Cuando se lo reclamé, me dijo que eran solo cosas que la gente se olvida. Pero yo no olvidé. Nunca olvidé que mi padre era un hombre capaz de robarle la ilusión a una niña por un capricho. Esa fue la semilla de mi venganza, la fuerza que me impulsó a demostrarle que su maldad, tarde o temprano, se le regresaría. Porque sí, aunque me odiara y me tratara como un estorbo, yo siempre pagaba sus cuentas. No era por amor, ni por obligación. Era una especie de pago a plazos por una infancia robada. Una forma de mantenerlo a raya, de saber que tenía el control. Era la única manera que tenía de garantizar que su miseria no se desbordara y me arrastrara de nuevo. Era la jaula dorada que le había construido y de la que me acababa de asegurar de que no pudiera escapar. Y eso terminó. No hubo más llamadas en las que me reclamaba dinero, no más amenazas veladas, no más culpa. «Ya no te pagaré nada», le dije en una llamada. Mi voz era calmada, fría, un espejo de la indiferencia que él me había mostrado. «Eres una malagradecida, todo lo que tienes es gracias a mí», gritó. Su ira era como un eco de todos los años que había vivido en su casa. Colgué, sin una pizca de remordimiento. La llamada no era una discusión, era una declaración. Era el cierre de una etapa, el fin de una deuda que nunca le había pertenecido. Ese mismo día comencé a mover las piezas. No iba a ser una venganza impulsiva, sino una estrategia. Cada acción que él había tomado, cada uno de sus errores, ahora se convertirían en mi arsenal. La casa que vendió, los papeles que firmó, las mentiras que dijo, todo sería usado en su contra. La partida acababa de comenzar y yo me aseguraría de que él fuera el único perdedor. Tenía un amigo abogado. Le conté todo, sin omitir ningún detalle. Él escuchó con atención, su expresión se endurecía con cada revelación. Juntos nos pusimos a buscar el contrato de venta, un documento que yo me había encargado de conseguir. Lo revisamos con lupa, línea por línea, y, como yo sospechaba, no era un documento limpio. Encontramos errores, firmas en tiempos ilegales, una clara violación de la ley, pero la clave de todo fue una falsificación de mi firma en una cláusula, una que le daba a mi padre el poder de vender sin mi consentimiento. Había cruzado una línea y ahora pagaría las consecuencias. Iniciamos una demanda por fraude patrimonial. Era un proceso largo, tedioso y estresante, pero no importaba el tiempo que tomara. La justicia estaba de mi lado y por primera vez en mi vida me sentí en control. Pero eso era solo el principio. No me conformaría con recuperar lo que era mío. Mi venganza apenas estaba empezando. Busqué a los nuevos compradores. Eran una pareja de ancianos, con la mirada honesta que ya no veía en nadie más. Les conté toda la verdad, desde mi infancia hasta la traición de la casa. Me creyeron. Les ofrecí una compensación por el tiempo y el dinero que habían perdido. A cambio me entregaron todo lo que sabían sobre él, cada detalle de la transacción, cada mentira que les había dicho. Así descubrí que la venta de la casa era solo la punta del iceberg. Mi padre había usado mis documentos personales para hacer préstamos falsos en mi nombre, arruinando mi crédito y dejándome con una deuda que no era mía. Había empeñado cosas que ni le pertenecían, vendiendo lo que no era de él. En un acto de locura, incluso intentó venderme una segunda vez con un notario corrupto, una estratagema que había sido frustrada por el notario mismo, que se había negado a seguir adelante. Todo quedó documentado. Ahora tenía más que una demanda. Tenía una historia, un relato de fraude y abuso que iba más allá de una simple propiedad. Tenía las herramientas para hundirlo por completo, para que no solo perdiera lo poco que tenía, sino también la libertad que tanto había abusado. La partida se había vuelto personal, y la justicia que buscaba era más que recuperar mi casa, era recuperar mi vida. Fui a la fiscalía con mi amigo abogado. No tenía nervios, solo la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Presenté todas las pruebas que había reunido, fotos de los documentos falsificados, grabaciones de mis conversaciones con él y declaraciones juradas de los nuevos compradores y del notario. Cada pieza era un clavo en el ataúd de su libertad.
En 3 semanas tenía una orden judicial. El día que lo arrestaron fue un martes. No fue en su casa, ni en un lugar donde pudiera mantener la dignidad que hace mucho había perdido. Lo encontraron en un bar a las 10 de la mañana, bebiendo mezcal con otros hombres tan miserables como él. Lo esposaron frente a todos. Los vecinos grabaron. Sus teléfonos apuntaban a él como si fuera una figura de circo. Yo no fui. No quise presenciarlo en persona, pero vi el video, cada segundo. Y en ese instante, en su mirada de desconcierto, supe que finalmente había ganado. Había perdido su casa, su dinero y su libertad. Y lo más importante, su poder sobre mí. La justicia, aunque lenta, había llegado. «¡Esto es un error! ¡Ella es mi hija! ¡Lo hice por ella!», gritaba mientras 2 oficiales lo subían a la patrulla. El sonido de las esposas era un eco metálico y final. Su voz era desesperada, pero nadie le creyó, ni siquiera sus viejos compañeros de trago. Los mismos que se quedaron inmóviles en la barra del bar, con los ojos fijos en el suelo, avergonzados de haber compartido mesa con él. No hubo nadie que interviniera, nadie que lo defendiera. Sus palabras eran las de un hombre que se ahoga en sus propias mentiras, intentando culpar al mundo una última vez. Su último acto de manipulación, su último intento de victimización, se desvanecía en el aire. Sus palabras se convirtieron en un lamento vacío que se perdía en el ruido de la calle. Una última mentira que ya no tenía el poder de herirme. Yo lo vi todo, en la pantalla de mi celular, con una sensación de paz y de triunfo. Y en el silencio de mi hogar, supe que finalmente su poder sobre mí se había terminado. Pero aún faltaba más. Mi padre tenía un pequeño taller mecánico, a nombre de un tío lejano. Era una fachada, un negocio lúgubre y sucio, más un refugio para sus amigos de copas que un lugar de trabajo. Lo usaba para lavar dinero, una práctica que yo había descubierto a través de sus viejos recibos, un rastro de transacciones dudosas y cifras que no cuadraban. Había estado recolectando evidencia en silencio, como un detective paciente, uniendo los puntos de un rompecabezas oscuro. Con la ayuda de mi abogado, lo denunciamos al Servicio de Administración Tributaria, SAT. No fue una llamada anónima, sino una denuncia formal con pruebas sólidas. El proceso fue meticuloso. Revisaron sus cuentas, encontraron la evasión de impuestos, las facturas falsas, los pagos en efectivo que no tenían registro. En menos de un mes, el taller fue clausurado. El aviso oficial, sellado y firmado, era el epitafio de su última fuente de ingresos ilícita, la prueba final de que su mundo de mentiras estaba colapsando. Después depositaban su pensión. Cambió de banco, pero yo cambié el NIP. Lo bloqueé de todo, cortando cada uno de sus accesos a mi vida. Y finalmente, publiqué en el grupo local de vecinos con todas las pruebas del fraude. Nadie le volvió a rentar nada. Nadie le volvió a fiar. Se convirtió en un paria, un hombre solo, pobre, odiado y sin una hija que lo llore. Había perdido todo, exactamente como me había quitado a mí lo único que tenía. Pero a diferencia de él, yo no le había quitado la vida, se la había quitado a sí mismo, un trago a la vez. Lo había dejado solo con la única compañía que merecía, sus propios fantasmas. ¿Y la casa? La recuperé. Fue un proceso largo, lleno de papeleos y audiencias, pero el juez dictaminó que había sido una venta fraudulenta. Me la devolvieron y el alivio fue inmenso. No volví a la casa con odio, sino con la determinación de convertirla en un verdadero hogar. La pinté de nuevo, cambié los colores, como si pudiera borrar las viejas memorias con cada capa de pintura. Puse cámaras, cerraduras electrónicas y finalmente, paz. Hoy vivo ahí, sola, pero tranquila. El silencio ya no es el preludio de un grito, sino el eco de mis propios pensamientos. Ya no me sobresalto con cada ruido, ya no camino de puntillas por los pasillos. Ahora mi casa tiene el ritmo de la vida que elegí, un ritmo que solo yo controlo.
trabajo desde casa y en mis ratos libres a veces hago pan. El aroma dulce y reconfortante llena el espacio que una vez olía a alcohol y a miseria. Ese olor se ha convertido en el símbolo de mi nueva vida, una vida de autocuidado y de paz. A veces escribo cartas que no mando, sacando de mi sistema las palabras que nunca dije, los gritos que me tragué, las súplicas que no salieron de mi boca. Estas cartas, al igual que el pan, son un proceso de curación. Y a veces, en la oscuridad de la noche, lo sueño, pero no lo extraño. No extraño al hombre que me hizo quien soy. Solo me recuerdo que ya no soy esa niña. Y en el silencio de mi hogar, sé que esa es la victoria más grande. La victoria no es la casa, no es el dinero que recuperé, sino la paz que finalmente habita en mi corazón. Dicen que el perdón es liberador. Tal vez lo sea para algunos, pero a veces la justicia, por más que duela al aplicarla, sana mejor. El perdón te deja libre del odio, pero la justicia te libera de la opresión. Y yo durante años solo conocí la opresión. No soy una persona amargada, pero tampoco soy ingenua. Sé lo que me hizo, sé por qué lo hice y no me arrepiento de nada. La justicia que le di no fue un acto de crueldad, sino un acto de defensa propia. Lo que él perdió, yo lo recuperé. La paz que él destruyó, yo la volví a construir. Y en ese proceso me encontré a mí misma. El hombre que me dio la vida me arrebató la felicidad, pero yo me la devolví a mí misma. Y esa es la única victoria que importa. Yo no quise vengarme, al menos no en el sentido de la palabra. No deseaba que sufriera por el mero placer de verlo caer. Lo que buscaba era un equilibrio, una forma de cerrar la herida que él había abierto. Mi objetivo era que por primera vez en su vida sintiera la impotencia y la desesperación de vivir sin nada, como yo lo hice durante años, por su culpa. Quería que probara su propia medicina, que la miseria que me infligió se convirtiera en su única compañía. Quería que experimentara el frío del abandono, la vergüenza de no tener un techo, el hambre que no se calma. Le quité la casa que vendió, la pensión que yo pagaba, la dignidad que le quedaba. Le arrebaté todo lo que él me había quitado a mí. No era un acto de odio, sino un acto de justicia personal. Cada paso de mi plan no fue impulsado por la rabia, sino por la convicción de que era lo correcto. Mi paz dependía de ello. Y si me preguntan si me arrepiento, la respuesta es un rotundo no. No hay una pizca de remordimiento en mi corazón. Cuando pienso en él, lo veo sentado en el bar, solo, sin nadie a su lado. Sé que se perdió en su propio infierno, que la soledad que me hizo sentir ahora es su única compañía. Sé que sus gritos ya no son para mí, sino para el vacío de su existencia. No hay nada en mí que se lamente de sus desgracias, porque ellas son el resultado de sus propias acciones. Destruir su vida, desmantelar cada una de sus mentiras y sus comodidades, fue la única forma de salvar la mía. Y esa es una lección que no me dio mi padre, me la dio la vida. Y la aprendí sola, en el silencio de mi habitación, en el frío de la calle, en cada centavo que ahorré. La libertad que tengo ahora no es un regalo, es el resultado de una guerra que gané, una guerra contra el hombre que me dio la vida. Y en el eco de mi hogar, sé que esta victoria es la única que importa.